Este libro fue prohibido por siglos. No por superstición, sino por lo que revela. 72 entidades que podrían transformar tu alma o destruirla. Durante siglos, en las sombras de bibliotecas prohibidas y criptas olvidadas, ha circulado un grimorio maldito. Un libro que no enseña hechizos para el amor ni amuletos para la suerte, sino algo mucho más profundo y peligroso, el arte de invocar a los 72 espíritus que, según la tradición, fueron encerrados por el sabio rey Salomón en un anillo sellado con poder divino. Pero, ¿quiénes son realmente estas entidades? ¿Demonios del infierno, o dioses antiguos bajo otro nombre? Hoy abrimos el Ars Goetia, y no hay vuelta atrás. El libro maldito. El Lemegeton Clavicula Salomonis, o la llave menor de Salomón, es uno de los libros de magia más enigmáticos y peligrosos de todos los tiempos. Compilado en el siglo XVII, aunque basado en manuscritos mucho más antiguos que probablemente circularon en círculos gnósticos y herméticos, esta obra se le atribuye al rey bíblico Salomón. Según la leyenda, este monarca no solo fue sabio y justo, sino también un adepto de las ciencias ocultas, un mago de proporciones míticas, capaz de dialogar con inteligencias no humanas, construir templos con ayuda de espíritus y controlar entidades sobrenaturales mediante su famoso anillo de sello, forjado con el poder divino. El Ars Goetia, la primera sección del Grimorio, enumera a 72 de estos espíritus, que según la tradición fueron encerrados por Salomón en una vasija de bronce y sellados mágicamente. Estos espíritus no eran considerados simples entes del mal, sino fuerzas espirituales complejas, con habilidades específicas y un conocimiento vasto sobre el cosmos, la naturaleza, la mente y los destinos humanos. Pero, ¿realmente eran demonios? ¿O simplemente inteligencias más allá de lo humano, guardianes de saberes ancestrales que desafían nuestras categorías morales y religiosas? ¿Demonios o dioses ocultos? Muchos de los nombres que aparecen en el Ars Goetia tienen raíces mucho más antiguas que el cristianismo. Baal, Astarot, Paimón, Asmodeo. Estas entidades ya eran veneradas o temidas en civilizaciones como Babilonia, Egipto o Fenicia, donde ocupaban roles centrales en los cultos religiosos y las cosmogonías sagradas. Por ejemplo, Baal era un dios de la tormenta y la fertilidad en Canaán, asociado con el rayo y la realeza. Astarot, bajo su nombre original Astarte o Istar, era una diosa del amor, la guerra y la fecundidad en el panteón mesopotámico. Paimón, aunque más nebuloso en sus orígenes, guarda similitudes con deidades astrales y sabias de la región sirio-babilónica. Asmodeo, por su parte, aparece ya en textos persas y hebreos como espíritu de la lujuria o el deseo desbordado. Estas figuras fueron demonizadas con el auge del monoteísmo, que al establecer un único Dios verdadero relegó a las demás deidades al plano de lo prohibido y maligno. Así, el Ars Goetia no solo cataloga espíritus infernales, sino que conserva las sombras desfiguradas de dioses antiguos. En algunos casos, los llamados demonios del Goetia parecen ser reinterpretaciones de estas divinidades arcaicas, convertidos en espíritus oscuros por el paso de los siglos y la censura de religiones posteriores. ¿Y si estos demonios fueran, en realidad, arquetipos? Representaciones simbólicas de fuerzas primordiales que habitan tanto en la naturaleza como en la psique humana. En la tradición esotérica, los arquetipos no son simples conceptos abstractos, sino entidades vivas que actúan como intermediarios entre los planos internos y externos de la realidad. Así, un demonio del Ars Goetia podría encarnar el deseo desbordado, la curiosidad prohibida, la ambición desmedida o incluso la sabiduría trascendente mal canalizada. No serían seres malvados por naturaleza, sino espejos de nuestras propias pulsiones reprimidas, de los impulsos que no hemos sabido integrar conscientemente. En este sentido, trabajar con ellos no sería convocar al mal, sino enfrentarse con valentía al propio abismo interior. El conocimiento que ofrecen es peligroso, sí,
porque revela verdades que podrían desestabilizar la identidad si no se manejan con respeto y preparación espiritual. La jerarquía infernal. Cada uno de los 72 espíritus tiene un rango y una legión. Se les llama reyes, duques, príncipes, marqueses, presidentes. Esta jerarquía no es casual. Refleja la estructura de una corte oculta, una monarquía espiritual que simboliza el orden dentro del caos. En muchas tradiciones esotéricas, el mundo espiritual se organiza de manera similar al mundo terrenal, con jerarquías, títulos y funciones bien definidas. Este paralelismo no solo responde a una necesidad de comprender lo inabarcable mediante estructuras familiares, sino que sugiere que el universo mismo, incluso en sus planos más oscuros, responde a una lógica, a un equilibrio de poder y funciones. En el caso de la Ars Goetia, esta organización jerárquica también puede entenderse como un mapa simbólico del alma humana, donde cada rango representa un nivel distinto de influencia, tentación o sabiduría. Como si el infierno, o el inconsciente colectivo, tuviera su propia organización secreta, con sus propios códigos, sellos y leyes ocultas que solo el verdadero iniciado puede llegar a comprender. Los primeros espíritus. Empecemos por los primeros, los más conocidos, los que abren el grimorio y que, desde tiempos inmemoriales, han despertado la curiosidad de magos, ocultistas y buscadores del saber prohibido. Estas entidades no solo encabezan la lista por orden jerárquico, sino también por su intensidad simbólica. Cada uno representa una clave, un acceso a un arquetipo profundo de la conciencia humana. A través de su descripción, poderes y atributos, no solo descubrimos figuras mitológicas, sino reflejos de nuestras propias fuerzas interiores, la invisibilidad del yo reprimido, la capacidad de reconciliar opuestos, el poder de transformar, sanar o desatar la pasión más visceral. Así pues, al abrir el grimorio, no solo miramos hacia las sombras del infierno, sino hacia los abismos de nuestro propio espíritu. Baal, el rey invisible. Su cuerpo tiene 3 cabezas, un gato, un sapo y un humano. Esta combinación de formas animales y humanas sugiere una entidad que trasciende los límites de la percepción, capaz de moverse entre mundos. Otorga el don de la invisibilidad, no solo en el plano físico, sino simbólicamente, como la capacidad de actuar sin ser visto, de influir sin dejar huella. Su nombre deriva del dios Baal, adorado en Canaán como deidad de la tormenta, la fertilidad y la guerra. En su aspecto demoníaco, Baal se convierte en una fuerza que representa lo oculto, lo desplazado, lo que existe fuera del alcance de los sentidos humanos. Agares, el anciano montado en cocodrilo. Su imagen evoca sabiduría ancestral unida a fuerzas telúricas. El cocodrilo, criatura primordial de los pantanos, encarna los impulsos subterráneos y la conexión con la tierra. Agares causa terremotos, lo que podría interpretarse como una sacudida interna de las estructuras mentales o emocionales. Enseña idiomas, lo que simboliza el puente entre culturas y conciencias, y tiene el poder de traer de vuelta lo perdido, ya sean personas, ideas o fragmentos del alma. Vasago, príncipe benévolo que revela el pasado y el futuro, localiza objetos perdidos. Considerado de buen corazón, lo que es excepcional en este catálogo de entidades ambiguas. Vasago parece vinculado a la memoria colectiva, al acceso a líneas temporales ocultas. Su poder es el de la restauración, el hallazgo, la reconfiguración de lo olvidado. Actúa como guía espiritual entre el velo del tiempo y la conciencia. Gamijin, el caballo que se transforma en hombre. El caballo, símbolo de energía instintiva y de viaje entre planos, se convierte en un ser humano de voz áspera. Enseña las ciencias liberales, aquellas que en la Edad Media liberaban la mente del dogma, gramática, lógica, retórica. También da información sobre las almas errantes, lo que sugiere un rol psicopómpico, guía de almas perdidas. Gamijin es el maestro de lo desapercibido, el educador de los exiliados del mundo espiritual. Marvas, el león que se vuelve hombre.
Su transformación simboliza la transición entre lo instintivo y lo racional, entre la fuerza salvaje y la inteligencia oculta. Revela secretos que yacen en las sombras de la mente y del mundo, y es invocado para curar enfermedades, lo que lo sitúa en la frontera entre lo físico y lo espiritual. En algunos textos, se dice que puede modificar el cuerpo humano a voluntad, lo que lo conecta con arquetipos de alquimia corporal y transmutación interna. Valefor, el ladrón perfecto. Su amistad con los ladrones no debe entenderse solo en términos criminales, sino como una representación del que se mueve entre los límites de lo permitido, el que penetra donde otros no pueden. Representado como un león con rostro humano o de burro, encarna la dualidad entre la nobleza y la terquedad. Su figura puede ser interpretada como el guardián de los secretos sustraídos, de los conocimientos que han sido robados a los dioses o al orden natural. Amón, con cabeza de lobo y cola de serpiente. La cabeza del lobo sugiere astucia y fuerza, mientras que la cola de serpiente remite al conocimiento oculto y a la energía kundalini. Se asocia al dios egipcio Amón, una deidad solar y creadora, lo cual eleva a este demonio a una dimensión más ambigua, es destructor de vínculos, pero también mediador y restaurador de la armonía. Causa y reconcilia enemistades, como si conociera el mecanismo secreto de las pasiones humanas. Barbatos, quien habla con los animales y conoce tesoros ocultos. Este poder de comprender el lenguaje de las criaturas lo vincula con la sabiduría primordial, la que existía antes de que el hombre se separara de la naturaleza. Conocedor de lo que ha sido ocultado por encantamientos, Barbatos simboliza la recuperación del conocimiento perdido. Su pasado como miembro del coro de las virtudes, antes de su caída, sugiere que su naturaleza no fue siempre infernal. Es, en muchos sentidos, un sabio caído, un guía que conoce tanto la luz como la sombra. Paimon, rey del conocimiento. Llega en camello, precedido por músicos que anuncian su presencia con címbalos y trompetas, como si se tratase de un monarca celestial invertido. Es uno de los espíritus más respetados del Ars Goetia, y también uno de los más peligrosos si no se le trata con sumo respeto. Enseña todo lo oculto, desde artes y filosofías hasta los secretos más recónditos de la naturaleza. Paimon no solo revela, sino que impone su autoridad, es un maestro, pero también un juez. Su figura parece simbolizar el conocimiento total, aquel que eleva o consume, y su camello, el viaje iniciático del alma por el desierto del misterio. Algunos ocultistas lo relacionan con antiguas deidades solares o astrales, lo que sugiere que su poder va más allá de la erudición, toca lo divino, lo profético y lo infernal al mismo tiempo. Buer, filósofo demoníaco con forma de león y 5 patas de cabra, organizadas en forma de estrella, permitiéndole moverse en cualquier dirección. Esta geometría corporal no es un detalle trivial, alude al pentagrama, símbolo de poder, equilibrio y dominio de los elementos. Experto en lógica, medicina y hierbas, Buer es el sanador del inframundo, una figura que mezcla la razón con la alquimia del cuerpo y el espíritu. En la Edad Media, su saber habría sido considerado medicina sagrada, una síntesis entre el conocimiento hermético y la práctica terapéutica. Invocarlo es buscar claridad en el caos, remedios para el alma y la carne, y una lógica profunda que no se enseña en libros, sino que se revela a través del sufrimiento y la observación. El poder de sus sellos. Cada uno de estos espíritus tiene un sello único. Un símbolo que actúa como llave para su invocación, un portal codificado en líneas y curvas que encapsulan la esencia misma del espíritu. El uso de estos sellos no es caprichoso, en el lenguaje esotérico, el símbolo es la entidad. Representan una firma vibracional, un patrón energético que permite sintonizar con la frecuencia espiritual del ser invocado. Trazar su forma sobre pergamino, grabarlo en metal o visualizarlo en meditación ceremonial no es un simple acto ritual, es reconstruir su manifestación en el plano material. Pronunciar su nombre correctamente es despertar su arquetipo dormido. Respetar el ritual no es superstición,
sino alinearse con una arquitectura oculta de fuerzas que exige precisión y reverencia. Porque abrir la puerta a un espíritu es invitarlo al umbral del alma. Y cuidado, no todo lo que entra, está dispuesto a salir sin dejar huella. Espíritus que transforman. A medida que descendemos en la lista, encontramos demonios con poderes más complejos, cuyas habilidades y dominios no solo abarcan aspectos materiales o visibles, sino que penetran en las capas más profundas del alma humana. Estos espíritus no se conforman con influir en el mundo exterior, actúan en el corazón de los impulsos, en las motivaciones ocultas, en los conflictos que residen en la mente y el espíritu. Representan pasiones desbordadas, deseos ocultos, estrategias de manipulación, dualidades del amor y del poder, revelaciones dolorosas y conocimiento que hiere tanto como transforma. Invocarlos, en el lenguaje simbólico del ocultismo, es iniciar un descenso consciente hacia las zonas inexploradas del ser, esas donde se gestan las guerras internas, las ambiciones veladas y los deseos inconfesables. Son demonios que no se limitan a conceder dones, exigen una transformación del invocador. Sitri, que provoca lujuria. Cambia su forma de leopardo al de un hermoso humano, lo cual representa la transmutación de lo salvaje en seducción consciente. Sitri domina los impulsos sexuales, no como simple placer carnal, sino como una fuerza que puede elevar o destruir. Se dice que sus encantos son irresistibles, lo que lo convierte en un símbolo de la atracción fatal, del magnetismo que seduce a la voluntad y nubla la razón. Su poder encarna la frontera peligrosa entre el deseo y la perdición. Belet, rey del amor, pero difícil de controlar. Su presencia se anuncia con música demoníaca y cabalga sobre un caballo terrible. Es uno de los espíritus más temperamentales del Ars Goetia, y se dice que exige un acto de valentía del invocador, no mostrar miedo. El amor que representa Belet no es armonioso ni sereno, sino pasional, caótico y abrumador. Es el fuego emocional que puede consumirlo todo si no se canaliza con cuidado. Su música anuncia un amor que se impone como tormenta. El Higos, caballero montado que revela secretos y prepara guerras. Porta una lanza y una bandera, símbolos de conflicto, estrategia y autoridad. El Higos representa el conocimiento oculto de la guerra, no solo la batalla física, sino los choques entre voluntades, ideologías y mundos interiores. Es el diplomático oscuro, el que conoce las verdaderas causas del enfrentamiento. Invocarlo es acceder a los engranajes invisibles del poder y la intriga. Separ, que enamora a hombres y mujeres, pero vuelve infértiles a las parejas. Su doble poder, atraer y esterilizar, lo vuelve un símbolo de amor ilusorio o deseo que nunca fructifica. Es el arquetipo del vínculo vacío, la relación que seduce, pero no da fruto, la pasión que consume, pero no construye. Separ enseña que no todo lo que parece amor tiene potencial de vida. Puede ser invocado tanto para encender una llama como para apagar la fecundidad. Botis, una serpiente con espada que responde a cualquier pregunta. Aparece con cuernos y colmillos, como mezcla de sabiduría y amenaza. Su espada simboliza la verdad que corta, directa, peligrosa, reveladora. Botis no suaviza sus respuestas, su conocimiento puede herir tanto como sanar. Como arquetipo, representa la serpiente oracular, similar a las pitonisas antiguas, cuyo lenguaje está cargado de visiones duras pero necesarias. Bathen, sabio de hierbas, minerales y traslados místicos. Representado como un hombre musculoso cabalgando un caballo pálido, su figura evoca la imagen del chamán arcaico, maestro de caminos secretos y energías telúricas. Su dominio sobre las propiedades ocultas de plantas y piedras lo vincula directamente con la medicina alquímica y la geografía mística. Batín también es capaz de transportar a las personas de un lugar a otro de manera instantánea, lo que sugiere que su conocimiento no es solo físico, sino dimensional, un señor de los umbrales invisibles, de las rutas entre planos. Salos, demonio pacifista que promueve el amor sincero.
A diferencia de otros espíritus de Lars Goetia que manipulan la lujuria o generan pasiones destructivas, Salos representa la forma elevada del amor, aquel que reconcilia sin corromper, que une sin poseer. Aparece montado en un temible cocodrilo, pero porta una corona ducal, recordándonos que incluso lo más temible puede albergar nobleza. Invocarlo puede ser una petición de paz emocional, una alianza entre corazones que se elige desde la voluntad y no desde el deseo. Purson, rey montado en oso, experto en tesoros y compañeros espirituales. Con una trompeta en mano y rodeado de espíritus músicos, Purson se presenta como un soberano del mundo oculto. Él no solo revela riquezas materiales, sino que concede la ayuda de espíritus familiares, entidades que actúan como guías o protectores del mago. El oso que lo transporta representa la fuerza dormida de la tierra, mientras que su corte musical indica que todo conocimiento profundo debe resonar con armonía. Purson guarda las llaves del tesoro interno, los dones del alma que deben ser descubiertos para cumplir el verdadero propósito espiritual. Conocimiento prohibido. Muchos de estos seres no se dedican a hacer el mal, como uno podría imaginar, sino a enseñar, pero no de la forma convencional. Enseñan desde el borde del abismo, desde el límite de lo moralmente aceptable, desde los territorios donde el conocimiento se vuelve riesgo. En las antiguas tradiciones esotéricas, el maestro no era siempre benévolo, a veces, era una figura oscura, enigmática, que planteaba preguntas más que ofrecer respuestas. Estos demonios son eso, provocadores del despertar interior, guardianes de secretos que solo se revelan a quien está dispuesto a enfrentarse a sí mismo. Sus enseñanzas pueden parecer peligrosas porque sacuden las estructuras, cuestionan las verdades heredadas y enfrentan al alma con sus propias sombras. En ese sentido, son más que instructores, son pruebas vivientes. Enfrentarlos es, en última instancia, enfrentarse con las zonas inexploradas de la conciencia. Morax revela artes, ciencia, herbolaria y el uso de piedras preciosas. Su conocimiento no es solo técnico, es alquímico. Con Morax, el aprendizaje de las artes no se limita al dominio de herramientas, sino que se convierte en una experiencia iniciática. Sus enseñanzas sobre hierbas y piedras preciosas remiten a los misterios de la medicina sagrada y a la magia mineral, donde cada cristal posee una resonancia única capaz de alterar los estados del alma y del cuerpo. Morax representa al alquimista que transforma el saber en poder interior. Aipious fortalece la inteligencia. Representado con cabeza de león, patas de ganso y cola de liebre, su figura compuesta sugiere una inteligencia que integra lo instintivo, lo racional y lo veloz. Aipious no solo incrementa el intelecto, sino que lo agudiza, lo vuelve valiente y penetrante. En un plano simbólico, enseña a ver más allá de las apariencias y a unir razonamiento con intuición. Da ingenio y humor. Su don es liviano en apariencia, pero profundo en esencia. El humor, como vía de conocimiento y de ruptura con lo establecido, es una herramienta subversiva en las manos de este demonio. Ilumina con la chispa de la irreverencia, del juego, del pensamiento lateral. Su ingenio permite salir de los callejones mentales del dogma y encontrar soluciones en lo inesperado. Es el bufón sagrado, el Loki interior que rompe estructuras para liberar. Foras, enseña lógica, ética y otorga elocuencia. Sus dominios lo hacen maestro del discurso, guía en la búsqueda de la verdad razonada. No enseña la lógica como simple técnica, sino como vía de discernimiento espiritual. La ética que transmite no es moral impuesta, sino sabiduría interior que permite actuar con integridad. Y la elocuencia que otorga no es solo persuasión, sino expresión precisa del alma. Foras es el arquitecto del pensamiento claro y la palabra justa. Pero incluso el conocimiento puede ser arma de doble filo, especialmente si no se tiene la madurez para manejarlo. No se trata simplemente de acumular saber, sino de estar espiritualmente preparado para recibirlo, integrarlo y soportar sus consecuencias.
Algunos secretos revelan verdades tan intensas que pueden sacudir las bases de la identidad. En las antiguas escuelas de misterio, el conocimiento era dosificado, entregado gradualmente a los iniciados, porque sabían que una revelación prematura podía ser destructiva. Así también ocurre con estos demonios, lo que enseñan puede iluminar o consumir, según el estado interior del buscador. Por eso, el conocimiento verdadero no solo requiere inteligencia, sino también humildad, equilibrio emocional y una voluntad clara de transformación. Los más peligrosos. Algunos demonios son directamente inquietantes, no solo por su apariencia o los efectos inmediatos de sus acciones, sino porque encarnan los aspectos más disruptivos del inconsciente humano. Son aquellos que no ofrecen conocimiento ni protección, sino que actúan como catalizadores de caos, depravación o manipulación emocional extrema. Estos espíritus nos confrontan con las realidades más oscuras, el poder sin límites, la ruptura de la confianza, la posesión de la voluntad ajena. En muchos casos, su peligrosidad radica en su ambigüedad moral, prometen poder o placer, pero lo cobran a un precio elevado. Son símbolos de advertencia, arquetipos de lo que ocurre cuando se sobrepasan los límites sin preparación espiritual ni discernimiento ético. Tratar con ellos es como caminar por un sendero de espejos rotos, se puede ver el alma reflejada, pero también cortarse con cada paso. András siembra discordia y aparece con cabeza de búho. Este rasgo le confiere una conexión directa con la sabiduría nocturna y los secretos oscuros, aunque pervertidos por la traición y la violencia. Es considerado un demonio particularmente peligroso, ya que no solo crea enemistades, sino que puede destruir completamente la armonía emocional de una comunidad o de un individuo. Encarna el arquetipo del saboteador interno, esa voz que incita al conflicto sin razón aparente, el impulso de dividir incluso cuando no hay nada que ganar. Furfur invoca tormentas y miente, salvo que sea forzado a decir la verdad dentro de un triángulo mágico. Esta condición ritual simboliza que la verdad, cuando se trata de fuerzas caóticas, solo puede ser alcanzada si se establece un contenedor sagrado. Furfur representa el poder de la palabra engañosa, el rumor destructivo, la manipulación que toma la forma de una tormenta emocional o intelectual. Su capacidad de generar fenómenos naturales sugiere también una conexión profunda con los elementos, que puede ser utilizada tanto para la purificación como para el desastre. Belial, rey de 130 legiones, otorga poder político y prestigio, pero exige sacrificios. Su nombre ha sido interpretado como el que no tiene amo, lo que sugiere una naturaleza profundamente autónoma, subversiva y ambigua. Es uno de los demonios más influyentes del Goetia y su trato implica casi siempre un precio alto. Representa las tentaciones del poder mundano, la corrupción moral y la caída ética como condición para el ascenso social. Belial es el espejo del gobernante que negocia su alma a cambio de dominio. Asmodeo, el destructor de matrimonios y portador del fuego sexual descontrolado. Su figura ha sido temida desde tiempos bíblicos, apareciendo en el libro de Tobías. Es un demonio ligado al deseo incontrolado, pero también al conocimiento del placer como fuerza transformadora. El fuego que lleva no es solo lujuria, es la chispa del eros mal encausado, capaz de destruir vínculos, pero también de revelar las grietas invisibles en una relación. En la tradición cabalística, Asmodeo puede representar tanto la pérdida del control como la posibilidad de sublimar la pasión hacia el conocimiento oculto. Seere viaja a la velocidad del pensamiento y es uno de los pocos considerados neutrales. Esta cualidad lo convierte en una anomalía dentro de la jerarquía del Ars Goetia, donde la mayoría de los espíritus operan en zonas de ambigüedad moral o inclinación al caos. Seere actúa como un mensajero interdimensional, capaz de atravesar cualquier distancia en un instante. Esto lo vincula con la mente misma, con el pensamiento puro antes de ser distorsionado por emociones o deseos. Invocarlo es trabajar con la velocidad de la intención, con la manifestación súbita de lo imaginado.
Dantalión, con rostros múltiples, puede alterar emociones y manipular voluntades. Su forma cambiante simboliza la maleabilidad de la psique, la fluidez del alma humana y su vulnerabilidad ante las influencias externas. Es un maestro de la empatía forzada y del disfraz emocional. Dantalión representa el arte oculto de leer y reescribir los sentimientos ajenos, lo que lo convierte tanto en un sanador de corazones rotos como en un seductor de voluntades. Es una figura doble, portador de comprensión profunda o de control absoluto. Andromalius, el último demonio, castiga a los ladrones y revela crímenes ocultos. Actúa como juez implacable en el reino de lo no visto. Su función es la restauración del orden, el restablecimiento de lo justo a través de la exposición de lo ilícito. En el plano simbólico, representa al arquetipo del Redentor oscuro, aquel que saca a la luz lo que fue robado, no solo materialmente, sino espiritualmente. Andromalius cierra el grimorio porque encarna el retorno al equilibrio tras el recorrido por el caos. ¿Qué nos dicen estos demonios de nosotros? El Ars Goetia no es solo un manual de invocación. Es un espejo del alma humana, una cartografía simbólica de lo que yace oculto en nuestros rincones más profundos. Cada demonio representa una parte de nuestra sombra, el deseo de poder, la sed de conocimiento, la lujuria, la ambición, pero también el miedo, el resentimiento, la necesidad de control y las heridas no sanadas. No obstante, estos espíritus también encarnan aspectos luminosos, el anhelo por comprender el mundo, la búsqueda de sabiduría, la reconciliación de opuestos, la maestría sobre los propios impulsos. Al igual que los dioses arquetípicos de las antiguas mitologías, los demonios del Goetia reflejan la totalidad de lo humano, no solo lo temido, sino también lo posible. Son símbolos de lo que podríamos ser, si nos atreviéramos a mirar más allá del velo y abrazar aquello que, durante siglos, hemos mantenido en la oscuridad. El legado viviente del Goetia. Hoy, estos 72 nombres resuenan en videojuegos, películas, novelas gráficas, series de televisión y rituales modernos. Su iconografía ha sido absorbida por el arte contemporáneo, la cultura pop y el imaginario ocultista, demostrando que su influencia trasciende siglos y formatos. Algunos los invocan en ceremonias mágicas, buscando poder, sabiduría o transformación. Otros los estudian desde la antropología, la psicología junguiana o la filosofía esotérica, intentando descifrar su lenguaje simbólico. Muchos simplemente los temen, sin saber que el verdadero peligro no radica en los nombres, sino en lo que despiertan en quien los pronuncia. Porque lo cierto es que su poder no ha muerto, solo ha mutado, adaptándose a nuevas formas, nuevos contextos, nuevas búsquedas. Mientras existan preguntas sin respuesta, mientras el alma humana siga explorando lo invisible, deseando ir más allá de los límites impuestos, el Ars Goetia seguirá susurrando su secreto. Y solo quien se atreva a escuchar, podrá comprender lo que realmente se oculta entre sus páginas. Tal vez los demonios no vivan en el infierno, sino en los rincones no iluminados de nuestra conciencia. Y conocerlos no sea invocar el mal, sino iluminar lo que ha sido negado. Comprender sus nombres, sus formas, sus dones y sus peligros, puede ser la llave hacia una transformación profunda. Porque solo enfrentando nuestras sombras, podemos liberar nuestra verdadera luz. Si te ha fascinado este viaje por el lado oculto de la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos del universo. Nos vemos en el próximo video, donde el misterio apenas comienza.